Buenas tardes, soy el teniente de Sanidad, Guapisaca Bermeo Henry Andrés, médico del Batallón de Infantería número 1 Constitución. A continuación les voy a presentar un proyecto que es el plan de gestión de capacitación en primeros auxilios, previo a culminar la maestría en gerencia de instituciones de salud en la Universidad de las Américas. Tenemos que el Batallón de Infantería número 1 Constitución o Fuerte Militar Arenillas se encuentra ubicado en la provincia del Oro, en el cantón Arenillas, un batallón que realiza operaciones militares en el límite político internacional con el vecino país del Perú. Dentro del contenido que vamos a tocar va a ser el análisis situacional, el planteamiento del problema, la justificación, plan estratégico, la evaluación, conclusiones y recomendaciones. Dentro del análisis situacional tenemos que el consultorio general está catalogado como una unidad de salud de primer nivel de atención que brinda los servicios de medicina general y odontología, contando con profesionales dentro de esta área, uno por área, que es el encargado de impartir la atención tanto médica y odontológica, apoyado por personal militar dentro de la parte estadística, dentro de la parte de facturación y enfermería, que son personal militar con conocimientos básicos en la atención de salud. A quienes impartimos nuestros servicios, al personal militar y dependientes, es decir, a sus familiares, y así como al personal civil, ya que pertenecemos a la Red Pública Integral de Salud, y al ser la salud un derecho universal, no se puede negar la atención en caso de que lleguen a requerirla. Dentro del planteamiento del problema, tenemos que al ser una unidad operativa, estamos expuestos a múltiples riesgos, a múltiples situaciones, ya que en el límite político internacional hay un contrabando, hay múltiples riesgos, múltiples amenazas que ponen en riesgo la integridad del personal. Entonces, a más de esto, el aumento de la inseguridad en nuestro país genera la necesidad de tener un conocimiento en primeros auxilios, ya que en cualquier momento podemos ser víctimas o podemos ser ese herido que va a requerir esa ayuda, esa atención. Y para ello se requiere tener los conocimientos, sobre todo para no causar mayor daño al que ya pueda tener esta víctima. Entonces, ¿cuáles van a ser los eventos a los que generalmente el personal militar está expuesto o se presenta con mayor frecuencia? Son dos: el shock hipovolémico y el paro cardiorrespiratorio. El shock hipovolémico, ocasionado por una pérdida sanguínea repentina, abundante, indistintamente de su causa. Puede esta ser una herida por un arma cortopunzante, por un arma de fuego, un accidente, una fractura. Entonces, las causas pueden ser diversas. El paro cardiorrespiratorio, tenemos que es un cese, un paro de la actividad cardíaca, valga la redundancia. Entonces, el tener el conocimiento o aplicar las medidas va a disminuir el riesgo, va a disminuir la mortalidad. Entonces, enmarcados en la causa-efecto, tenemos que el reducido personal, como se había mencionado, un personal médico para abarcar toda el área de la salud, la falta de capacitación del personal, esto genera un efecto. ¿Cuál puede ser este efecto? El aumento de la mortalidad, el aumento de la discapacidad y la baja del personal militar, entonces, es decir, la pérdida de un miembro de las Fuerzas Armadas. Como objetivos, tenemos que el objetivo general se enmarca en elaborar un plan de gestión de capacitación en primeros auxilios al personal militar del Batallón de Infantería número 1 Constitución para el año 2022.
apoyado con sus objetivos específicos. En este caso va a ser una evaluación del grado de conocimiento, algo previo al personal, tanto administrativo y operativo, para ver desde dónde arrancamos, de dónde vamos a empezar a trabajar. Aumentar el conocimiento que ellos tengan, o conocimiento ya adquirido, o su conocimiento innato, podríamos decir, que tengan sobre, o ese conocimiento empírico sobre los primeros auxilios. Realizar una evaluación una vez que evaluación de ya ejecución del plan, es decir, el personal capacitado, evaluar mediante escenarios, mediante casos donde puedan ellos aplicar todo lo aprendido. La justificación. En los países desarrollados tenemos que sus ejércitos tienen una capacitación constante, lo que sobre todo en medicina táctica, medicina de combate, donde el accionar, donde la primera ayuda, la primera medida va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un personal o de un miembro de las Fuerzas Armadas. Tomando en cuenta que los primeros auxilios han venido desde mucho tiempo atrás, la Primera, Segunda Guerra Mundial, donde ya se hablaba de primeros auxilios, de la atención al herido, donde se respeta los símbolos mediante el derecho internacional humanitario, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que son símbolos respetados dentro de enfrentamientos bélicos, que están dirigidos para atender al personal herido dentro de estos enfrentamientos. Nuestra modalidad de investigación se basó en una investigación cualitativa a través del método descriptivo, donde empleamos la encuesta como recopilación de información. Esta encuesta son 5 preguntas, están dirigidas al personal con mayor jerarquía, con mayor experiencia, con mayor años dentro de la unidad. Entonces, un total de 50. Nuestra muestra fue de 50 miembros o 50 voluntarios a quienes se les aplicó la encuesta. La encuesta consistía en preguntas como: ¿considera usted que en su trabajo necesita conocer de primeros auxilios? Entonces tuvimos una respuesta afirmativa, donde el 100% cree o está firme en que necesita conocer de primeros auxilios, pues para su empleo dentro de la unidad, o como su parte en su círculo, en su parte familiar, en la parte pública, donde pueda, una parte civil, donde pueda también ser empleado, donde sus conocimientos puedan marcar una diferencia. En su equipo de trabajo se ha tenido que prestar ayuda a un compañero en algún tipo de accidente, en los que el 60% ha tenido que prestar ayuda a un compañero, el 40%, bueno, no lo ha tenido, pero considera que es importante saber. Ha recibido algún tipo de capacitación en los últimos 2 años, entonces dentro de esto tenemos que 10 de los 50 habían recibido capacitación, entonces dando porcentual con el 10% nada más tiene capacitación, que es un número muy bajo, muy reducido. ¿Qué grado de conocimiento cree que tiene sobre primeros auxilios, considerando alto, medio y bajo? Entonces, alto 2, que prácticamente eran técnicos, son técnicos en enfermería, los únicos que tienen o la preparación o el conocimiento para prestar una ayuda. 10 medio y 38 que no tenían un conocimiento bajo, podríamos decirlo. Entonces, se planteó una quinta pregunta: como debido al aumento de la inseguridad que se vive en nuestro país, considera importante capacitarse en técnicas de primeros auxilios de atención primaria. Teniendo una respuesta afirmativa del 100%, los 50 dieron afirmativo a que es importante o es necesario capacitarse. Para el plan estratégico nos hemos basado en la matriz DAFO y CAME cruzado,
donde vamos a ver nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras amenazas. Entonces, basado en eso, se creó una estrategia de fortaleza y oportunidad. Dentro de esta tenemos que la infraestructura, tenemos una infraestructura adecuada, tenemos las áreas necesarias donde que nos permite al personal continuar con la capacitación o tener capacitaciones continuas, las coordinaciones con las entidades del Estado, como son el Ministerio de Salud Pública, como la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, que son instituciones que siempre están prestas a la atención primaria, es decir, su accionar siempre va a ser en la atención primaria y tienen un alto grado de conocimiento que pueden ser útiles dentro de nuestro plan de capacitación. Superar nuestras debilidades, es decir, nuestra debilidad es el no tener el conocimiento. Entonces vamos a aumentar nuestro conocimiento en técnicas de primeros auxilios que ayuda a cubrir la falencia. Una falencia, que existe una falencia de personal médico, de personal profesional. Entonces, si nosotros generamos ese conocimiento, vamos a tener una mayor apoyo, un mayor aporte del personal. Dentro de reducir las debilidades y evitar una amenaza, tenemos que vamos a solicitar al escalón superior para que se pueda gestionar el completamiento del orgánico, se genere nuevas, en la parte burocrática, lo que son la ampliación del personal profesional, ya que es muy reducido el número para el número de personal que se tiene dentro de todas las unidades. Cabe recalcar que un batallón es una unidad pequeña, existen unidades más grandes, brigadas, divisiones, donde duplica o triplica la cantidad de personal que se tiene en, en fila. Dentro del plan estratégico, tenemos que un plan estratégico es en sí el medio que nos permite tomar decisiones de forma anticipada para realizar o reducir los eventos prevenibles dentro de una institución y además ser una guía para lograr las atenciones deseadas y la optimización de los medios y los recursos. Basado en el plan estratégico, nos enfocamos en actividades. Dentro de la gestión administrativa, vamos a realizar dos actividades. La actividad número 1, que va a ser la reunión con el comando de unidad, dando a conocer todo el análisis situacional, vamos a dar a conocer la situación que se vive dentro de la unidad, la importancia, los riesgos y amenazas que existen a nuestro alrededor. Generar un plan de capacitación, que va a ser nuestra actividad primordial, generar el plan de capacitación, el que vamos a encaminar, donde vamos a trabajar para aumentar ese conocimiento que tiene el personal militar. Entonces, entendiendo por gestión administrativa, que es el proceso que se plantea o las actividades a fin de alcanzar nuestros objetivos, a fin de alcanzar nuestra meta. Dentro de la gestión financiera y económica vamos a trabajar con la socialización del presupuesto al departamento logístico para poder canalizar o poder solicitar un aumento de partidas, una creación de una partida donde se pueda aumentar el presupuesto utilizado, que puede ser utilizado en la capacitación del personal. Generar el presupuesto de gastos que se va a generar en la capacitación dentro de la gestión política y social. En la gestión política y social vamos a trabajar de tres actividades. La coordinación con el Ministerio de Salud Pública, al ser nuestro ente rector de la salud, para recibir el apoyo con su parte de personal, con parte de insumos o instrumentos que ayuden a mejorar o a hacer más entendibles las capacitaciones. La coordinación con la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, igual instituciones que están enmarcadas en la atención primaria, en la atención prehospitalaria. La reunión con el sistema integrado. Dentro de todas las unidades militares existe lo que es el sistema integrado de seguridad. Es una área que se va a encargar, o un departamento que se encarga de la prevención, es decir, las medidas de prevención, todo, sobre todo de tratar de frenar los accidentes y frenar en lo posible tratar de evitar un accidente.
¿Cómo vamos a evaluar? Primeramente se va a realizar un pretest, es decir, para saber cómo vamos a empezar, dónde tenemos que trabajar, dónde va a ser nuestro mayor enfoque, dónde vamos a poner más atención. Eso nos permite un pretest. Entonces, una vez que se realice el pretest, vamos a empezar con la capacitación, es decir, la impartición de los conocimientos. ¿Y cómo evaluamos esto? Por medio de escenarios, por medio de, de situaciones donde el personal capacitado tendrá que poner en práctica lo aprendido durante todo la implementación del plan. Dentro del área de gestión que trabajamos, la administrativa, financiera y política, todas estas actividades van a ser monitoreadas a través de los medios de control y a través del monitoreo que va a ser, hay actividades que van a ser tipo anuales, trimestrales. Entonces, todas estas actividades se van a monitorear de manera anual y mediante su medio de control, en las reuniones, su acta de socialización, su acta de reunión, el plan de capacitación, el informe del presupuesto y actas de reuniones con las instituciones afines al proyecto. ¿Cuáles son las limitaciones? Tenemos que la limitación principal dentro del que podríamos puede ocasionarnos, digamos, una cierta dificultad, va a ser la operatividad constante del personal. Es decir, el personal netamente operativo. Hay situaciones o eventos que necesitan la presencia del personal, entonces eso va a ser podríamos decir, un pequeño eh, obstáculo dentro de la capacitación. Pero obviamente, al tener un personal, un numérico bastante grande, va a haber un 40-50% que permanezca dentro de la unidad, a quienes podremos capacitar, y como es de una manera rotatoria, de manera trimestral, podemos capacitar al siguiente personal que no estuvo presente, y así simultáneamente. Dentro de nuestra conclusión del plan, tenemos que adquirir el conocimiento básico que ayude en lo posible a estabilizar al paciente hasta que éste reciba una atención especializada. No todo lo vamos a realizar nosotros. Nosotros es una atención prehospitalaria, una atención en el momento de la emergencia, en el momento que se da el accidente. Entonces, estabilizar hasta que reciba una atención oportuna. Ayudar a cimentar normas y técnicas que ayuden a mitigar una emergencia. Es decir, tratar de volver algo, un hábito o una costumbre dentro de la vida militar, el tener conocimiento que va a ser útil tanto en la parte interna y externa de las unidades. Las coordinaciones con las instituciones del Estado. Esto nos va a ayudar a disminuir la inversión económica, dando así mayor factibilidad a que se pueda gestionar el plan o desarrollar el plan. Las recomendaciones: generar una cultura de preparación, adquisición de conocimientos en primeros auxilios, vamos a implementar en otras unidades que tengan las mismas características. A nivel nacional tenemos múltiples unidades con las mismas características, con las mismas situaciones, podría decir con las mismas falencias. Entonces, un plan de capacitación nos ayuda a mejorar y a tener personal capacitado que el momento de que tenga que actuar, como había mencionado, dentro o fuera de la unidad, lo haga de una manera eficiente. Ese pequeño aporte que se puede hacer a una víctima, un herido, va a marcar la diferencia, va a marcar una ayuda, va a ser algo muy importante que se pueda gestionar mediante un plan. El trabajo en conjunto con las instituciones, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, el Cuerpo de Bomberos, que son instituciones que prácticamente su punto de accionar o su área de trabajo es la atención prehospitalaria, la primera atención que se brinda. Enmarcado en esto, tenemos que el plan de gestión en capacitación en primeros auxilios tiene
va a ser desarrollado en el Batallón de Infantería número 1 Constitución, tratando de capacitar cada vez a mayor personal y que se pueda impartir en otras unidades que tengan las características como la tiene este batallón. Muchas gracias.